comunidad escolar. Espero que se encuentren bien, que estén tomando todas las medidas de higiene que debemos tener frente a la contingencia actual. Hoy vamos a conversar de un tema muy interesante, sobre todo si eres estudiante. Hoy hablaremos de aprendizaje. Primero, vamos a comenzar hablando y definiendo el concepto de aprendizaje. El aprendizaje lo entendemos como un proceso mediante el cual nueva información es adquirida y procesada por nuestro cerebro. El cerebro posee la capacidad de cambiar respondiendo a las modificaciones del entorno, y este proceso se denomina o se conoce como plasticidad neuronal y ocurre a lo largo de toda la vida de un individuo. Cuando adquirimos nueva información que proviene de nuestro entorno, en nuestro cerebro ocurren cambios, ya sea funcionales o estructurales. Y uno de esos cambios es la generación de nuevas redes neuronales, es decir, que un grupo de neuronas trabajen para una función específica. Es como cuando se crean grupos de trabajo. Por ejemplo, yo digo ya, ustedes van a trabajar para esta función, ustedes para esta otra función y ustedes para esta función. Y así es como se van creando grupos de neuronas encargados de distintas funciones. Con el paso del tiempo, la nueva información se almacena con menos efectividad. Sin embargo, no existe una edad límite para el aprendizaje. El cerebro está conformado para aprender durante toda la vida. Depende fundamentalmente de su plasticidad cerebral y de cuánto lo usemos. A diferencia de los computadores, no se puede aprender una destreza nueva y conservarla para siempre si no se practica. Por eso es muy importante la práctica, por eso es muy importante trabajar nuestro cerebro. Es decir, realizar distintas actividades que permitan ir fortaleciendo las habilidades que voy aprendiendo. Todo lo que comenté hasta un momento quiere decir que cada vez que nosotros aprendemos algo, nuestro cerebro cambia. Ahora veremos que existen distintos tipos de aprendizaje, que es la forma como nosotros recibimos la información que viene del medio. Dentro de ellos tenemos el aprendizaje observacional, que es un aprendizaje que ocurre al observar principalmente el comportamiento de los demás. Es por esto que es importante que como padres monitoreen lo que ven sus hijos, porque así como pueden aprender conductas positivas, también pueden aprender y replicar conductas negativas. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje por recepción, ¿ya? Es un aprendizaje más bien pasivo, que se da principalmente en una sala de clases, en charlas, ¿ya? Donde el profesor o un expositor sabe o espera lo que el individuo aprenda a través de una demostración, de una charla o de una clase. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje por descubrimiento. ¿Ya? En este aprendizaje ocurre cuando un individuo aprende descubriendo a través de la interacción con el medio que lo rodea. Este tipo de aprendizaje es bastante significativo porque permite al individuo ser él quien descubre y explora las condiciones de su entorno. El aprendizaje asociativo o aprendizajes conocidos como condicionamientos son aprendizajes de carácter implícito, ¿ya? Es decir, nosotros no somos conscientes de cómo adquirimos este aprendizaje, ¿ya? Y se basa en asociar un estímulo que no tiene ningún significado para el individuo, como puede ser una luz, un sonido, no sé, cualquier estímulo externo se asocia con una respuesta. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hay truenos, nosotros tendemos a agachar la cabeza porque sabemos que después viene el ruido. Eso es un aprendizaje asociativo. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje perceptual, ¿ya? Es un aprendizaje que mejora con la experiencia. Por ejemplo, nosotros podemos leer un libro de cómo jugar ajedrez, ¿ya? Pero lo más probable es que perdamos la primera vez que juguemos. ¿Y por qué pasa esto? Porque existe una serie de reglas, de movimientos, de estrategias que aún no hemos aprendido y que se extraen netamente de la experiencia. Es decir, para eso yo tengo que jugar muchas veces para poder ganar una partida y quizás ser bueno en el juego. Otro ejemplo puede ser lo que ocurre con la lectura.
¿ya? El leer mejora habilidades de comunicación, mejora el lenguaje escrito, mejora el lenguaje hablado, construcción de oraciones, el uso de nexos gramaticales, etcétera. Y esto es porque cuando uno lee, aprende reglas gramaticales. ¿Ya? Es decir, mientras más leemos, mayor dominio gramatical vamos a tener. En resumen, ¿ya? Existen, o hablamos un poco de lo que es el aprendizaje, ¿cierto? Vimos que existen distintos tipos y formas de aprender. ¿Ya? Pero también existen distintas vías por las cuales nosotros adquirimos esta información del entorno, ya que puede ser la vía auditiva, la vía olfativa, la vía táctil, la vía visual, entre otras, ¿ya? Y es común que nosotros tengamos cierta inclinación o preferencia por una vía en particular para aprender. Sin embargo, se sugiere tratar de estimular todas las vías de manera simultánea y no limitarnos o no limitar nuestra capacidad de aprendizaje solo a una, ¿ya? Ya que esto permite promover el desarrollo cerebral en todos sus ámbitos. Existen factores que influyen en el aprendizaje. Y estos factores pueden influir de manera positiva o negativa dependiendo de cómo nosotros lo vayamos acomodando y manipulando. Dentro de ellos tenemos factores personales y factores ambientales. Veremos detalladamente cada uno de ellos. Dentro de los factores personales, se sugiere tener una rutina diaria. Si bien no es necesario seguir de manera estricta estas actividades o esta rutina, es aconsejable que se organice de cierto modo los tiempos y los horarios para el día y para la semana, ya que esto ayuda a organizarnos y a planificarnos mejor. Se recomienda planificar horarios para el estudio, para el ocio, para el ejercicio físico, para realizar actividades en familia y mantener relaciones sociales. Ya es importante combinar el trabajo con el tiempo libre. Otro punto importante es mantener una nutrición adecuada, ya que tener una nutrición balanceada es esencial para el aprendizaje. Nuestras funciones cerebrales se están desarrollando, por lo que requieren elementos nutricionales básicos para su adecuado funcionamiento intelectual. Otro punto importante es realizar ejercicio físico. Ya el ejercicio físico tiene beneficios para el cerebro que aprende y es uno de los mejores modos de poder estimularlo. Además, indirectamente, el ejercicio mejora el humor, el sueño, reduce el estrés y la ansiedad, que son situaciones que afectan el rendimiento cognitivo o académico. ¿Ya? Recuerden que el área académica de educación física está subiendo constantemente rutinas de ejercicio para que puedan replicar y realizar en casa. También es importante mantener redes sociales con nuestros cercanos, con amigos, familiares, ya que es fundamental tener una red de apoyo, sobre todo en este momento que estamos pasando en este proceso de cuarentena, donde todos de cierto modo nos hemos visto con cierto grado de angustia o de ansiedad y necesitamos apoyarnos o quizás conversar con otras personas. Otro punto importante es dormir lo suficiente. ¿Por qué? Porque durante el sueño ocurre un proceso muy importante que se llama consolidación de memoria, que es, en términos simples, cuando nuestra información, toda la información que hemos adquirido durante el día, sube y se almacena de manera permanente en nuestra corteza. ¿Ya? Esa permanencia va a depender de cuánto nosotros usemos esa información que adquirimos, ¿ya? Porque si no, esta información se va perdiendo. ¿Ya? Entonces es importante dormir porque ese proceso de consolidación de memoria, que es donde se afianzan los conocimientos, ocurre durante el sueño. También es importante la motivación hacia el proceso de aprendizaje. Es decir, si esta motivación es una motivación personal, o yo voy a realizar tal actividad porque yo realmente quiero hacerlo, por un desafío personal, para sentirme competente, para sentirme autónomo, o yo voy a realizar esta actividad para tener buenas calificaciones, para no recibir un castigo o que no me reten en la casa, ¿ya? Ahí hay dos puntos de la motivación a estudiar.
Es mucho mejor o es más efectivo cuando la motivación al estudio es por un desafío personal o por tratar de sentirnos de esta forma competentes y sentirnos capaces de hacer algo. Y en el fondo aprenderlo porque yo quiero aprenderlo y no porque alguien me lo imponga. Ya revisamos los factores personales que influyen en el aprendizaje. Ahora veremos los factores ambientales. Y lo bueno de esto es que los factores ambientales son muy fáciles de controlar y de manipular por nosotros. En lo posible, es recomendable buscar un lugar tranquilo, libre de distracciones y de ruidos externos que puedan perjudicar la concentración. Es importante mantener el lugar de estudio ordenado y con todos los elementos que yo necesite a su alcance, ya porque esto va a beneficiar y va a incitar a la concentración y a la motivación personal. Otro punto importante es mantener una buena iluminación. Idealmente se recomienda o es aconsejable ubicar, por ejemplo, si vamos a utilizar un escritorio, cerca de una ventana, ya que la luz natural es un elemento fundamental para mejorar la productividad. Tenemos que tener un mobiliario adecuado y mobiliario en este caso mesas, sillas, ¿cierto? Que sean cómodas y confortables. Una temperatura adecuada entre 20 y 22 grados, ni muy altas temperaturas ni muy bajas, porque esto afecta y dificulta la concentración. Es importante además ventilar el espacio en el que estemos trabajando, ya que de esta forma mejoramos la oxigenación del cerebro y además evitamos posibles dolores de cabeza o fatiga ya producto del estudio o del aprendizaje. Acá podemos ver un resumen de todos los puntos mencionados anteriormente. Además de todo esto, es importante que sus hijos sepan o sientan el compromiso hacia el proceso de aprendizaje. Su compromiso, es decir, ustedes como padres y familiares tienen que estar constantemente monitoreando cómo va su proceso de aprendizaje, pedirle que les explique alguna asignatura o algún contenido específico, preguntar si hizo las tareas, si requiere algún material, si requiere apoyo. Es importante que ellos sientan y noten el compromiso por parte de los padres. Y por último, para finalizar, les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Le estoy pidiendo a mi hijo que haga una actividad que yo no realizo? Por ejemplo, le estoy pidiendo a mi hijo que lea y en casa nadie lee. ¿Qué puedo hacer con esto? Recuerden que uno de los aprendizajes es el aprendizaje observacional, donde uno aprende una conducta mediante la observación. Si un estudiante nunca ha visto a sus padres o familiares leer, por ejemplo, es muy difícil que esa sea una actividad habitual para él, porque nunca lo ha visto. ¿Ya? Es por esto que es importante que los niños vean a sus padres o vean a la familia realizando alguna actividad que se quiera inculcar. Así que solicite a su hijo o hija hacer algo que usted también considere importante realizar. Los invito a reflexionar sobre la pregunta planteada. Espero que podamos poner en práctica todas las estrategias indicadas en el video. De esta forma vamos a estar ayudando y favoreciendo el aprendizaje de nuestros niños. Espero que la charla haya sido de gran utilidad, que puedan poner en práctica las distintas estrategias mencionadas en el video. Y además, quiero invitarlos a que estén constantemente revisando las redes sociales del establecimiento, porque ahí se van a estar subiendo semanalmente distintas cápsulas o videos informativos que son de gran utilidad principalmente para este periodo de cuarentena. Me despido con un gran abrazo, espero verlos pronto. Chao, chao.